En nuestro 7º aniversario, me senté a la mesa, contemplando el regalo que le había comprado a Eric Brown, una corbata de edición limitada, hecha a medida, de color sólido. Era el estilo clásico que Eric Brown había usado desde la secundaria. Recuerdo el día de nuestra graduación. Eric, con esa sonrisa desenfadada y radiante, se inclinó hacia mí y dijo: «Mi corbata se ha soltado». Estaba tan cerca que resultaba casi incómodo. En ese entonces, aún no estábamos juntos. Di un pequeño paso hacia atrás, pero él me tomó de la mano. «Presidente de clase», dijo, con la mirada encendida como el sol abrasador del verano, «¿me ayudarías a anudar mis corbatas a partir de ahora?». Más tarde, me persiguió con la misma intensidad feroz. Se me declaró sin reservas, volcando toda su fuerza en decirme que me amaba. Pero ahora, han pasado 7 años en silencio. Miré la hora en mi teléfono, las 2:30 de la madrugada. Y él aún no había llegado a casa. La pantalla se iluminó con una llamada de su asistente. El asistente era un recién graduado, un chico con una sonrisa dulce y entrañable. Mi mano se congeló sobre el teléfono mientras los recuerdos de mi última visita a la oficina de Eric emergían en mi mente. Lo vi allí, alto, apuesto, inclinado levemente hacia adelante, con la mirada suave posada en el joven frente a él. Los dedos del chico se movían hábilmente alrededor de la corbata de Eric. Desde el umbral, una punzada aguda atravesó mi pecho. Esa noche, Eric finalmente llegó a casa. Noté su corbata, un estilo completamente distinto a los que yo le había elegido. Lo llamé y, sin rodeos, le dije: «¿Podrías despedir a ese asistente?». Lo observé atentamente, analizando cada gesto en su rostro. Frunció el ceño y luego soltó un profundo suspiro de fastidio. Arrojó su saco sobre la silla y me tomó de la mano. «Charlie, ¿no te has mantenido siempre al margen de mis asuntos laborales? ¿Por qué ahora este cambio?». No respondí. Simplemente mantuve la mirada fija en su corbata. Él se detuvo. Una chispa de culpa pasó fugaz por su rostro mientras se aflojaba rápidamente la corbata y la lanzaba a un lado. «Solo me la até rápido en el trabajo», dijo, como quitándole importancia. «¿Cierto?». «Yo no interfiero en tu trabajo», respondí. Él suspiró aliviado, creyendo que había dejado el tema atrás. «Pero quiero que despidas a tu nuevo asistente», añadí. «¿Te cuesta hacerlo?». Eric vaciló. Luego soltó mi mano con frustración y se puso de pie, como si necesitara probar su inocencia. ¿Por qué sentiría algo por él? No entiendo por qué ahora quieres que lo eche. «Charlie, ¿no confías en mi amor por ti?». Me lo preguntó mirándome desde arriba, con un tono de indignación en la voz. Alcé la cabeza y lo miré directo a los ojos. «No puedes hacerlo». Después de un tenso silencio, se sentó a mi lado con irritación. Su voz subió de tono cuando espetó: «Está bien. Mañana iré a la oficina y lo despediré». ¿Contento? No lo estaba. Mi expresión debió dejarlo claro, porque él se inclinó para besarme. Pero justo cuando iba a responderle, el rostro sonrojado de ese joven asistente apareció fugaz en mi mente. ¿Eric también lo besaba así? Cuando me miraba con deseo en los ojos, puse mi mano delicada sobre su pecho. «Eric, estoy cansado». Su rostro se ensombreció. La frustración brilló en sus ojos mientras se daba la vuelta y se marchaba, enfadado. Al verlo alejarse con ese humor sombrío, sentí que incluso después de 7 años juntos, aún no lo comprendía del todo. Mi mirada se quedó fija en su rostro, más maduro ahora, y sin embargo, me sentí agotado. Después de la secundaria, Eric Brown y yo fuimos a la misma universidad. Pero éramos distintos. Él había nacido con una estrella de la suerte, futuro heredero de una gran empresa, con incontables caminos abiertos incluso si decidía no hacerse cargo de ella. Yo, en cambio, provenía de una familia común, con las esperanzas de mis padres pesando sobre mí con una fuerza casi insoportable. La única vez que me rebelé fue cuando decidí estudiar arte. Mi madre dijo: «El arte es para los ricos. Nosotros no podemos permitirnos eso. Haz caso a tu padre y a mí». ¿Acaso te llevaríamos por mal camino? Mi padre agregó: «Si insistes en estudiar arte, considéranos extraños. No te daremos ni un centavo». Sus palabras fueron tajantes, sus ceños fruncidos, y me miraban como si el lazo familiar se rompería si no obedecía. Al completar la solicitud universitaria, dudé mucho tiempo,
Pero al final elegí el camino que yo deseaba. No importaba tanto que elegía, lo importante era tener la libertad de forjar mi propio futuro. El día que me fui, hice las maletas con solo unos cientos de dólares que había ahorrado. Mi primer trabajo fue de camarero en un pequeño restaurante. Servía mesas, lavaba platos. El sueldo era escaso, pero podía quedarme en el cuartito de 2 metros cuadrados detrás del local. Justo al lado, separado solo por una pared delgada, vivía un perrito callejero llamado Sunny. Como yo, no tenía hogar, y había sido acogido por el dueño del restaurante. Eric Brown debió haberse enterado de algo, porque unos días después apareció frente al restaurante. Me encontró vestido con ropa ligera, sosteniendo un cuenco, solo en la entrada. Sin previo aviso, se echó a llorar. Tomándome de la muñeca, sollozaba sin aliento: Charlie, ven conmigo. Yo cuidaré de ti. Siempre. Siempre. Los clientes y mi jefe miraban con curiosidad. Yo bajé suavemente su mano, lo miré a los ojos y le dije: esta es mi vida. Cuando Eric se fue, sentí una punzada de tristeza, no solo por no poder corresponder a su sinceridad, sino también por darme cuenta de que no podía cambiar la vida que llevaba. Éramos de mundos distintos, forzar algo no tenía sentido. Pero al día siguiente, Eric Brown regresó al restaurante con su equipaje, los ojos encendidos con una determinación que casi me quemó. Charlie, si tú no vienes conmigo, entonces yo me quedaré contigo. No necesitas moverte, déjame entrar en tu vida. A los 19 años, Eric Brown solo tenía ojos para Charlie. No importaba cuán indiferente yo actuara, él fue derribando mis muros con su amor apasionado, abriendo un hueco en mi corazón y acomodándose allí. Después me sonreía y decía: está bien. No tienes que cambiar tú. Yo cambiaré todo por los dos. Pero ahora, ha roto su promesa. Eric Brown había prometido despedir a ese asistente. Pero no lo hizo. Mi trabajo me mantiene ocupado, largas horas a solas en el estudio. El día que terminé mi última obra, caí en cuenta de que no había visto a Eric en más de una semana. Cuando lo llamé, hubo una larga pausa antes de que respondiera. Su voz sonaba tensa. ¿Pasa algo, Charlie? Me quedé helado por un instante. Parecía que él mismo se dio cuenta de lo distante que había sonado, y enseguida cambió a un tono más juguetón. ¿Por fin lograste despegarte de tu querido estudio para llamarme? En 3 días inauguran una exposición de arte. ¿Vendrás? Escuché un leve susurro del otro lado de la línea. La voz de Eric sonó baja, ronca: probablemente no pueda. En 3 días tengo un viaje de negocios para firmar un contrato. Iré contigo la próxima vez. Apreté el teléfono con más fuerza, luchando contra la inquietud que me invadía. Está bien, respondí. El teléfono quedó sobre la mesa, aún conectado. Y a través del auricular, escuché a 2 personas compartiendo besos rápidos, entrecortados. Era la voz del asistente. ¿Cómo no iba a saber lo que estaban haciendo? Yo mismo había hecho lo mismo con Eric, hace mucho tiempo. Mis dedos temblaban mientras colgaba. Mi corazón, finalmente, se había hecho pedazos. 7 años de amor no podían competir con algo nuevo, con la emoción de lo desconocido. Era patético. Y también ridículo. Hoy era nuestro 7º aniversario. Y él ni siquiera había regresado a casa. Abrí el registro de llamadas en mi celular. Yo no había dicho ni una palabra cuando escuché a alguien a su lado preguntar: joven maestro Brown, ¿no solía odiar socializar? ¿Cómo es que ahora tiene tiempo para eso? Eric guardó silencio, pero otra voz se unió: ¿verdad? El joven Brown antes mantenía a Charlie casi pegado a su costado. ¿Se pelearon? Tras unos segundos, la voz de Eric rompió el silencio: no nos peleamos. Solo que, estoy un poco cansado de todo esto. Mi corazón se encogió. Aunque ya lo había sentido romperse una vez, escucharlo con mis propios oídos me dejó sin aire. Su voz sonaba molesta, con un matiz de desprecio. En su momento, Charlie era como una belleza inalcanzable, su aspecto, su manera de ser, todo parecía hecho a mi medida. Pero después de tantos años juntos, ya no sabe cómo hacer feliz a nadie. Después de 7 años, incluso un dios se aburriría. No escuché lo que dijo después. Mi mente zumbaba. Ya no podía oír nada con claridad.
Alcé la vista, recorriendo con los ojos cada rincón familiar acumulado durante los últimos 7 años. Y de pronto, todo se sintió ajeno. Un dolor agudo me atravesó el estómago, cortando en seco mis pensamientos. Me tambaleé hacia el baño, vomitando como si mi cuerpo intentara expulsar todo lo que llevaba dentro. Asco. Las lágrimas, provocadas por las náuseas, resbalaron por mis mejillas y mancharon mi camisa. Incluso cuando escuché por primera vez sobre la aventura de Eric con su asistente, me aferré a la esperanza de esos 7 años, y cobardemente, fingí no saber nada. Pero esto lo destrozó todo. Eric Brown ya no me amaba. O tal vez, nunca me había amado. Había crecido. Ya no era aquel chico joven que estaba dispuesto a dejarlo todo por entrar en mi vida. Era momento de terminar con esto. Esa noche, empaqué todas mis cosas, incluyendo todo lo que con tanto amor había colocado en nuestro espacio compartido a lo largo de los años. Tomé lo que era mío. Y todo lo que era nuestro fue directo a la basura. Antes de irme, incluso llamé a la señora de la limpieza para que eliminara cualquier rastro de mí, como si nunca hubiera formado parte del mundo de Eric Brown. A las 4 de la mañana, caminaba por la calle. El viento azotaba mis rizos hasta enredarlos en mi rostro. Me detuve junto a un puente, con los ojos enrojecidos. La luna, esa noche, era enorme, pero yo me sentía de vuelta aquel día, después del examen de ingreso a la universidad, sin hogar, vagando por la ciudad. Una motocicleta rugió al pasarme, avanzando varios cientos de metros antes de girar repentinamente y detenerse justo detrás de mí. El casco se deslizó, revelando un cabello rojo vibrante, empapado en sudor. El joven, de mirada atrevida y expresión salvaje, ladeó un poco la cabeza. ¿Charlie? Me giré, el cabello pegado a mi rostro pálido por el viento. ¿Me conoces? Sus ojos brillaban. Me dedicó una sonrisa como si supiera algo que yo no. Te conozco desde hace tiempo. ¿No tienes a dónde ir? Desconcertado, asentí levemente, algo incómodo. Apoyó las manos sobre el manubrio, señalando con la cabeza el asiento trasero de su moto. ¿Quieres ir a algún sitio? Su tono era despreocupado, pero la forma en que tragó saliva lo delató. Estaba nervioso. Me quedé en silencio un momento, pensando que quizá estaba bromeando. Luego, con una leve sonrisa, le respondí en el mismo tono casual, claro. Parecía no esperar que aceptara. De un salto, se bajó de la moto y en segundos estuvo justo frente a mí. Tenía el rostro afilado, juvenil, y de cerca, era medio cabeza más alto que yo. Parpadeó, de pronto algo nervioso. Si estás de acuerdo, necesito probar algo primero. ¿Probar algo? Lo miré, confundido. Mi espalda ya estaba contra la baranda cuando, sin previo aviso, sus labios cayeron sobre los míos. Abrí los ojos como platos, pero su mano cubrió los míos con suavidad. ¿Nunca te enseñó a cerrar los ojos cuando besas? Su tono tenía un matiz de celos, pero su beso era salvaje, como una tormenta. Mis manos, atrapadas detrás de mi espalda, estaban firmemente sujetadas por las suyas. Cuando al fin me soltó, su rostro estaba sonrojado hasta las orejas. Me subió a la moto, me colocó el casco y envolvió mis brazos alrededor de su cintura. Fue entonces cuando lo asimilé. Acababa de dejar a mi novio de 7 años. Y ahora, estaba teniendo una cita improvisada con un chico que acababa de conocer, y ya nos habíamos besado. Mi corazón latía con fuerza descontrolada. Vivía en un apartamento amplio, en pleno centro. Prácticamente tirando de mi muñeca, abrió la puerta, y en cuanto entramos, me empujó contra ella, sus dedos deslizándose bajo mi camisa, encendiendo pequeños fuegos allí donde me tocaba. Con los labios aún amoratados por sus besos intensos, tomé su mano que comenzaba a perderse por mi cuerpo. ¿Te estás arrepintiendo?, preguntó, sin aliento, con la mirada fija en mí. Al mirarlo, una ráfaga de recuerdos me golpeó, los sonidos de aquella noche al teléfono, el asistente de Eric Brown, los murmullos de sus voces. Mis dedos temblaron mientras soltaba su mano, y poco a poco, con seguridad, empecé a desabotonarme la camisa frente a este desconocido. No me arrepiento. Haberme ido de casa, enamorarme de Eric y ahora, por fin, liberarme, no me arrepentía de nada. Mi cuerpo febril se apoyó contra el vidrio frío del ventanal de piso a techo, sintiendo el escalofrío en la espalda. Detrás de mí,
las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad. Delante, él se estrelló contra mí como una tormenta. Mis dedos se aferraron a su hombro, dejando suaves marcas rojizas. La noche pasó en un torbellino de intensidad y luz. Cuando desperté, recostado rígidamente de lado, su brazo rodeaba mi cintura, sujetándome con fuerza. Al sentir que intentaba apartarme, se acomodó, rozándome levemente. Su voz, ronca, ¿a dónde vas? Mi rostro se sonrojó mientras intentaba apartarlo con suavidad. Tengo que ir al estudio. En realidad, apenas desperté sentí un leve arrepentimiento. Nunca había amado a nadie que no fuera Eric. Todo mi corazón lo había volcado en él. Nunca me había acercado así a otra persona. Ese cuerpo extraño, esa cama desconocida, esas sensaciones, todo me hacía sentir incómodo. Él aflojó el brazo un poco, y no me atreví a mirarlo. Tomé una toalla y me apresuré al baño. Justo al cerrar la puerta, volví la vista y lo vi ahí, tendido, sin siquiera cubrirse con una sábana, mirándome descaradamente. Mi rostro se encendió. Las marcas de la pasión de anoche seguían presentes. Todo mi cuerpo estaba adolorido, inflamado. El agua caía sobre mí en la ducha, pero de pronto, sonó el tono familiar de mi celular desde afuera. Me sequé a toda prisa, y al abrir la puerta, lo vi, el chico de anoche mirando mi teléfono. Del otro lado, la voz desesperada de Eric Brown retumbó, «Charlie. ¿Dónde estás? ¿Por qué no queda nada de tus cosas?» Corrí a tomar el celular, pero antes de llegar, él me atrajo hacia sus brazos con una sola mano. ¡Ay! Mi nariz chocó contra su hombro y solté un quejido involuntario. Eric, del otro lado, lo escuchó todo. «Charlie. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?» Su voz era frenética, llena de urgencia. Era la misma pregunta que yo había querido hacerle aquella noche, ¿qué estaban haciendo él y su asistente del otro lado de la línea? Mis labios se entreabrieron, pero solo pude esbozar una sonrisa amarga. No sabía cómo responder. En la cama, dije simplemente. 3 palabras. Y tanto Eric como yo nos quedamos en silencio. El pelirrojo a mi lado soltó una risita burlona. «Señor Brown, supongo que un hombre de su edad ya sabe lo que hacen 2 personas en la cama, ¿no? ¿Cómo te atreves? No te atrevas a tocarlo», gritó Eric, furioso y desesperado. Lo miré. Él levantó mi barbilla y me besó con hambre, con insistencia. Presionó el teléfono contra su mejilla, asegurándose de que del otro lado se escucharan bien los sonidos íntimos. «Charlie. ¿Te atreves a traicionarme?» Ante eso, el pelirrojo me soltó y soltó una sola palabra al teléfono, «idiota». Con un toque rápido colgó la llamada. Luego, incluso apagó el celular. Frunció el ceño mientras me miraba. «¿Estudias arte y tu gusto es tan malo? ¿Cómo sabes que estudio arte?» Me congelé. Entonces lo recordé. Anoche había dicho que me conocía desde hacía tiempo. Su gran mano se posó en mi cintura y me atrajo completamente hacia él. Instintivamente me resistí, creyendo que quería más. Pero en lugar de eso, su mano caliente descansó sobre mi cintura y empezó a masajear suavemente. «He aguantado mucho. ¿Te dejé muy agotado anoche?» Mi rostro se tiñó de rojo al recordar cómo se había desbordado frente al ventanal. ¿Cuándo fue que me notaste por primera vez?» Tartamudeé. Su mano se detuvo. «Me llamo Leon Wilson. Y sobre cuándo te noté por primera vez, te lo diré luego». Después de ducharse, se recogió su llamativo cabello rojo. «¿Una vez más?», preguntó. Me puse rojo de inmediato y retrocedí instintivamente sobre la cama, agitando las manos. Yo no puedo». León me observó por un segundo y luego estalló en carcajadas. Su cabello rojo ondeaba suavemente mientras reía hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Levantó las llaves de su moto con una sonrisa traviesa. «Por más que me encantaría ir por la segunda, me temo que no podrías soportarlo». Solo entonces me di cuenta de que lo había malinterpretado por completo. Él aceleró por la carretera, y una oleada de miedo me hizo abrazar con fuerza su firme cintura. León bloqueaba el viento con su cuerpo, la tela de su chaqueta aleteaba salvajemente. No lloré cuando me fui de casa. Ni cuando escuché a Eric con su asistente por teléfono.
Ni siquiera cuando decidí soltarlo a él y a esos 7 años. Pero en ese instante, protegida del viento por su espalda, las lágrimas finalmente cayeron, imparables. No importa cuán duro sea el mundo o cuán largo el camino, si eres fuerte y valiente, ¿quién dice que el futuro no puede ser mejor? Nunca lo sabrás si no lo intentas, ¿cierto? Un peso se liberó de mi pecho. Abrí los brazos al viento y grité, Eric Brown, maldito seas, vete al infierno. Entonces, Leon frenó bruscamente, y por reflejo, me aferré con más fuerza a su cintura. Él levantó la visera del casco, alzando una ceja, gritando el nombre de otro hombre en mi moto, ¿eh? Por suerte para ti, me gustas. Así que te lo voy a dejar pasar. Hablaba con naturalidad, pero al girarse, alcancé a ver cómo se le ponían rojas las orejas. Pensé que cuando dijo que le gustaba, se refería a mi actuación de anoche. Cuando llegamos a la entrada del estudio, Leon Wilson se quitó el casco, pero permaneció sobre su motocicleta, luciendo increíblemente atractivo. Los transeúntes le lanzaban miradas furtivas. Di unos pasos hacia adelante, y entonces escuché que me llamaba, Charlie, te llamaré. Caminé un poco más, pero de pronto me giré y corrí de regreso, envolviéndolo en un abrazo por la cintura. Apoyé el rostro contra él y dije con sinceridad, Leon Wilson, gracias. Gracias por aparecer en mi momento más bajo y por darme calor. Cuando me solté, su rostro estaba completamente sonrojado, y se quedó ahí, inmóvil, en estado de shock durante un largo rato. No fue hasta que ya estaba casi en la puerta que escuché su voz indignada, eso fue trampa. No me mires así. Pero mi buen humor se desvaneció en cuanto abrí la puerta del estudio. Allí estaba Eric Brown, despeinado, con el traje arrugado, oliendo a alcohol. Tenía el rostro pálido, marcado por noches sin dormir. Parecía un cachorro abandonado. Me quedé paralizado. Al oír la puerta, Eric alzó la cabeza de golpe, se puso de pie rápidamente y caminó hacia mí, sujetándome los hombros con fuerza. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Quién era ese hombre? No dije nada. Solo lo miré con una resolución tranquila. Su rostro demacrado contrastaba con el mío, fresco y descansado. Al no obtener respuesta, me sacudió con fuerza, su voz áspera y colérica, di algo, Charlie. ¿Dónde estuviste anoche? ¿De verdad estuviste con ese hombre? Su agarre dolía, pero yo me sentía extrañamente sereno. Sí, estuve con Leon Wilson. Las manos de Eric se congelaron, su cuerpo entero se tensó. Sus ojos se enrojecieron al instante. ¿Tú, cómo pudiste? ¿Y por qué no iba a poder? Respondí con calma. Dijo que le encantó mi actuación anoche, que yo era irresistible. Empezamos en la puerta, pasamos por el ventanal, y terminamos en la cama. Eric lucía destrozado. Sus manos cayeron, retrocedió tambaleándose. Yo lo seguí, hablando con voz firme, me dijo que no necesitaba esforzarme por agradar a nadie. Que nunca se cansaría de mí. Eric Brown, ¿eso pensabas tú también cuando estabas con tu asistente, en la oficina? Él alzó la voz de repente, queriendo detenerme, basta. No digas más. Su voz temblaba, como si de verdad fuera un hombre enamorado y herido. ¿Tú sabías todo? Me preguntó, con miedo en la mirada, aunque intentaba ocultarlo. Sí. Todo. Desde que empezaste a evitar volver a casa, hasta tus encuentros con tu asistente. Y lo que dijiste frente a tus amigos anoche. Conozco cada palabra. Eric Brown extendió el brazo para sujetarme, pero lo esquivé. Tú crees que yo te engañé, y estás enojado. Pero yo siento lo mismo. Me das asco, Eric Brown. He tenido momentos felices en estos 7 años, así que te lo pido con educación, sal de mi estudio ahora mismo. Ni hablar. Gritó Eric, al borde de la locura. Hemos estado juntos 7 años, ¿y quieres terminar solo porque cometí un pequeño error? Incluso si fui infiel, tú también lo fuiste. Si hay culpables, lo somos los dos. No quiero terminar. No lo acepto. Lo miré con calma. Y de pronto, pensé que Leon Wilson tenía razón, ¿cómo pude haberme cegado por el calor de Eric en aquel entonces? Eric Brown, terminemos bien. Me giré para abrir la puerta y pedirle que se fuera, pero en ese momento, me abrazó por la espalda con fuerza. Luché por soltarme, pero no podía.
Entonces, la puerta se abrió desde fuera. Una mano me apartó suavemente, y caí directo en los brazos de Leon Wilson. Apenas me estabilicé, el puño de Leon impactó de lleno en el rostro de Eric Brown. La cinta que sostenía su cabello se rompió, y el cabello rojo se desparramó como llamas danzando con cada golpe. «Leon Wilson». Lo llamé, sujetando su mano, y lancé a Eric una mirada fría y dura. «Vete, Eric Brown. Solo estamos rompiendo. Esto no es un divorcio, no hace falta el consentimiento de ambas partes. No vuelvas a presentarte frente a mí. Verte me da náuseas». Eric, despeinado y con los ojos rojos, se marchó del estudio hecho polvo. Llevé a Leon, que aún lucía fiero y enfadado, hasta una silla en la sala de descanso para curarle los nudillos heridos. Apliqué pomada sobre sus dedos. Su cabello suelto volaba con el viento, y él lo apartaba con molestia, como un niño impaciente. «¿Por qué volviste?», pregunté, agachado junto a su rodilla, mirándolo hacia arriba. Frunció el ceño y murmuró con su honestidad habitual: «Me calenté, y solo quería volver para besarte hasta dejarte sin sentido». Me sonrojé, carraspeando. «¿Cuánto tiempo llevabas escuchando?». «¿Un rato?». Su cabello rojo le seguía cayendo sobre el rostro, y no pude evitar reír. Tomé un lápiz y se lo recogí. Se quedó quieto mientras lo hacía. De pronto, me atrajo hacia él, abrazándome con fuerza, su barbilla apoyada en mi hombro, sus brazos firmemente rodeando mi cintura. «Charlie, ojalá te hubiera conocido antes que él». Me congelé. Luego sonreí. «Bueno, entonces quizás habrías terminado siendo el próximo Eric Brown». Leon apretó los dientes de inmediato, con una mezcla de fastidio y determinación. «Yo no me parezco en nada a él. Aunque algún día dejara de amarte, jamás hablaría mal de alguien a quien una vez amé». Me cansé. Ya no sabía cómo complacerme. «Puras estupideces». «Eso es solo él siendo un cobarde, echándote la culpa para no quedar mal». Me giró para mirarlo de frente, sus ojos encendidos con un fuego que podía consumir a cualquiera que se le acercara demasiado. «Tú no hiciste nada malo, Charlie, el problema fue él. Así que por favor, no lo ames más». Mientras trabajaba sobre el lienzo, moviendo el lápiz de un lado a otro, algo simplemente no encajaba. Solté un suspiro y lo dejé a un lado. Había pensado en terminar con Eric Brown durante mucho tiempo. La llamada telefónica de aquel día solo confirmó la decisión. Para mi sorpresa, los días posteriores a la ruptura no fueron tan difíciles como había imaginado. En cambio, lo que seguía viniendo a mi mente era la expresión seria de Leon Wilson ese día. «Charlie, ya no lo ames». Me dolía un poco la cabeza. Sentía que la intensidad con la que Leon Wilson me tomaba en serio era quizás demasiado. Leon Wilson era increíble. Pero yo acababa de cerrar una relación de 7 años, y meterme de inmediato en algo nuevo me resultaba abrumador. Pensándolo bien, volví a concentrarme en los preparativos de mi exposición de arte del fin de semana. A diferencia de las anteriores, que habían sido para otros, esta era mi primera muestra individual, así que tenía un valor especial para mí. El día de la exposición, acababa de saludar a algunos profesores universitarios, excompañeros de clase y artistas conocidos. Me giré, y vi a Eric Brown en la entrada, acompañado de su asistente. Fruncí el ceño. Me invadió una ligera náusea. «Oh. ¿El chico que nunca se cansaría de ti no pudo venir a tu exposición?». La celosa mirada de Eric Brown era inconfundible. Parpadeé, y de repente, solté una brillante sonrisa por encima de su hombro. «Bienvenidos a mi exposición de arte». Eric Brown se quedó congelado, con los brazos extendidos instintivamente, ignorando el rostro pálido de su asistente detrás. Justo cuando estaba a punto de abrazarme, Leon Wilson apareció y lo empujó hacia atrás. Eric tropezó, mirando incrédulo entre Leon y yo. Leon pasó un brazo por mis hombros, y con una sonrisa burlona, le dijo: «Hay gente que realmente no conoce la vergüenza. ¿Es tu novio como para que pienses que puedes simplemente venir y tocarlo?». Cuando intentamos irnos, Eric volvió a extender la mano para detenerme. Leon le sujetó la muñeca, su tono se volvió oscuro y amenazante. «Hoy es la primera exposición individual de Charlie. No armes un escándalo, o haré que tu familia vuelva al campo a sembrar papas». Eric retrocedió, aturdido, mirando a su alrededor. «¿Tu exposición individual?
Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en una pintura en el centro. Mi corazón se encogió. Recordé aquella conversación temprana, cuando apenas empezábamos a salir. Eric me preguntó, entusiasmado, Charlie, cuando te conviertas en un artista famoso, ¿para quién será la primera pintura de tu muestra? Sabía lo que quería que dijera, pero no pude evitar bromear. ¿Tú qué crees? ¿Qué? Más te vale que sea para mí. ¿Cómo no lo va a ser? Está bien, eres tú. Solo tú. Y ahora, ahí estaba Eric Brown, con lágrimas cayéndole por el rostro mientras contemplaba esa pintura central. Pero la persona retratada, no era él. Temiendo que Eric causara una escena, Leon lo siguió rápidamente, pero al ver la pintura, él también se quedó paralizado. Era una obra grande, que ocupaba casi la mitad de la pared. El fondo mostraba una noche oscura, cerrada, sin rastro de luz, reflejo del ánimo sombrío y contenido del artista en aquel momento. Cielo negro, puente negro, motocicleta negra, incluso la ropa en grises apagados. La única luz en el cuadro era el joven al frente de la motocicleta. Reía con desenfreno, su cabello rojo ondeando como fuego encendido que iluminaba la noche. Era la única luz de aquella noche. Y la única luz en la pintura. Leon se giró hacia mí, rígido, sin palabras, con los labios temblando. Pensé que no estaba listo para avanzar tan rápido, pero suspiré, di un paso hacia él. Entrelacé mi meñique con el suyo y dije, tal vez ha sido un poco rápido. Pero quizá, puedas aceptar esto como mi confesión. León me rodeó con sus brazos y me besó con pasión. Los invitados de la exposición notaron que León era la persona retratada en la pintura, y estallaron en aplausos, felicitándonos. Solo Eric Brown quedó ahí, desplomado en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro como si hubiera perdido el mundo entero. Cerrar una relación de 7 años y conocer a Leon Wilson, aunque solo habían pasado 2 semanas, se sentía como media vida. Apenas lo conocía, pero en tan poco tiempo, me sentía atraído hacia él. Era tan diferente de Eric Brown. Eric se había enamorado de mi frialdad, de mi distancia, y había intentado derribar mis muros con su entusiasmo. Luego quiso que esos muros se quedaran exactamente igual, como el Charlie del que se había enamorado. Pero cuando no cambié, me culpó por no saber adaptarme, por no saber complacerlo. En cambio, Leon Wilson era fuego. Fulgor ardiente. Se acercaba y lo incendiaba todo. Apasionado. Sincero. Con un toque de peligro. Era imposible no dejarse llevar. Cada pincelada en mi lienzo parecía prenderse fuego. Cada pensamiento en León traía nueva inspiración. Amor, dijiste que hoy era mi día, dijo León desde la puerta, con expresión herida. Aunque yo era quien rompía nuestra promesa, él nunca me quitaba el pincel como lo habría hecho Eric. Solo se quedaba ahí, con mirada lastimera, hasta que no podía seguir ignorándolo. Lo siento, pero hoy la inspiración está por las nubes. Dije, inclinando la cabeza en señal de disculpa. León suspiró, se acercó y apoyó la cabeza contra mi cuello. Dijiste lo mismo ayer, sonreí un poco, no puedo evitarlo. Cada día contigo me da inspiración infinita. Los ojos de León se iluminaron. Se inclinó y rozó mis labios contra mi cuello. Eres demasiado bueno seduciéndome, ¿lo sabías? Parece que el seducido soy yo. Yo no he intentado encantarte. Intenté apartarme, riendo porque me hacía cosquillas, pero él me rodeó con fuerza por la cintura. Siempre me estás seduciendo. Contigo me siento como un osito de peluche. Solo quiero lanzarte a la cama todo el tiempo. Viendo que mi estudio estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, le tomé el brazo rápidamente. ¿No decías que tenías una sorpresa para mí hoy? Con el cuello aún lleno de sus marcas, se levantó a regañadientes y trató de presumir, ¿ves? No mentí. Estoy súper energizado. Yo, completamente rojo, solo alcancé a decir, necesito lavarme las manos. Y salí corriendo al baño, dejándolo con una cara de niño regañado. León me llevó a una villa en el campo. Fuera del jardín había una verja negra cubierta de rosas rojas brillantes. El contraste entre el negro y el rojo la hacía parecer una pintura hermosa. León alzó la barbilla, un poco orgulloso. ¿No se parece a la primera pintura con la que entraste a un concurso? Lo miré. Se había quitado el casco,
y la ternura en su mirada parecía infinita, como olas en el mar. Mi primer concurso de arte fue en segundo año de universidad. En ese entonces, me negaba a aceptar apoyo económico de Eric Brown, y mis padres tampoco querían que estudiara arte. Mis días estaban llenos de trabajo y pintura, pero no considero ese periodo como el más oscuro. Todo lo contrario, siento que fue cuando más vivo estaba mi mundo interior. Mi falta de riqueza material contrastaba con el amor que Eric me daba, y ambas sensaciones se fundían en una armonía extraña. Cuando le entregué aquella primera pintura, Fuego, a mi profesor, me miró con admiración. Las pinceladas son algo crudas, pero las emociones son poderosas y llenas de espíritu. Seguro ganará algo en el concurso. Esa pintura terminó obteniendo el segundo lugar. Aunque no fue el primero, me sentí satisfecho. Era como un diario oculto, marcando el inicio de algo importante. Al entrar al jardín, vi rosas por todas partes. En una esquina, un columpio rodeado de rosas espinosas y afiladas. Ese fue el origen de mi segunda obra para concurso, Protección, que creé después de una fuerte discusión con mis padres. A lo largo del jardín encontré mi cuarta y quinta obra, todas mis piezas de competencia estaban representadas en distintos rincones de la villa. Contuve las lágrimas y me obligué a mantener la calma. Me giré hacia Leon Wilson. ¿Y la tercera? Falta la tercera pieza. La tercera pintura era sobre Sunny, mi vecino, frente al restaurante donde trabajaba tras irme de casa. No podía quedármelo porque vivía en dormitorio, pero lo visitaba siempre que podía. Hasta que un día fui al restaurante, y Sunny ya no estaba. El dueño me dijo que un joven venía todos los días a verlo, y que le gustaba tanto que decidió llevárselo a casa. Ese pensamiento me golpeó de pronto. Miré a Leon, atónito. Él me acarició la cabeza, luego silbó. Desde el interior de la casa, se escucharon unos pasos rápidos. Un perro blanco y amarillo salió corriendo. Sunny se detuvo al principio, olfateó mis dedos, y luego empezó a frotarse contra mis piernas, soltando suaves quejidos. León me abrazó por detrás. ¿Te gustó la sorpresa? Con los ojos llenos de lágrimas, asentí y me agaché para acariciar la cabeza de Sunny. Sí. Me encantó. Gracias. León me estrechó aún más, su voz era suave. ¿No tienes curiosidad? Pregúntame lo que quieras. Hoy, te contaré todo. Entonces, ¿quién eres en realidad? ¿Cómo sabes tanto sobre mí si nunca antes te había visto? Si nos vimos, respondió él. Me giré a mirarlo, confundido. Cuando estaba en segundo año, una vez vi a un grupo de chicos acorralando a un compañero en un callejón mientras regresaba del estudio. Entré a una tienda cercana para llamar a la policía. Pocos minutos después, observé desde la puerta cómo se llevaban a los agresores. Antes de irse, uno de los agentes señaló al chico golpeado, y lo dirigió hacia mí. Desde ese día, no pude evitar buscarte. Te noté primero, pero Eric Brown llegó a ti antes. Ustedes estaban en la misma clase, y tú ni siquiera sabías mi nombre. Cuando supe de tu pelea con tu familia y te vi marcharte con tus maletas, llevé mucho dinero para encontrarte. Pero entonces lo vi a él, tomándote de la mano. Y tú, no lo apartaste. Los ojos de León estaban húmedos, como un cachorro bajo la lluvia. No tenía derecho a entrometerme. Aunque me hubiera presentado, solo me habrías visto como un extraño, o peor aún, como un acosador. Y honestamente, yo también sentía que lo era. Amando a alguien durante 7 años, esforzándome tanto por formar parte de su mundo, y lo único que podía hacer era verte enamorarte de otro. Sus dedos se entrelazaron lentamente con los míos. Charlie, fui horrible. Cuando supe que Eric salía con otro hombre, en el fondo me alegré. Pensé que, después de 7 años, tal vez por fin tenía una oportunidad. Pero también me daba miedo que salieras herido. Sentía el corazón partido en dos. Cuando supe que lo habías dejado, recorrí la ciudad en mi moto buscándote. No tienes idea del terror que sentí cuando te vi de pie en ese puente. Pensé que ibas a saltar. Las lágrimas cayeron de su rostro mientras hundía la cabeza en mi hombro, con la voz quebrada. Sé que no puedes enamorarte de mí tan rápido. Pero cuando vi esa pintura, no pude evitarlo. Me sentí tan feliz. Después de 7 años, por fin estoy en tu vida. Por fin conectado contigo.
Ya no soy solo un desconocido que pasarías de largo sin mirar. Pasé los dedos por su suave cabello rojo y besé su frente. ¿Y el cabello rojo? ¿Por qué? Levantó la vista, sus ojos llenos de un amor abierto y directo que me encogió el corazón. Para que, entre la multitud, me notaras con solo una mirada. El corazón me latía con fuerza. Lo abracé por el cuello. León, ¿te gustaría ponerle un punto final a estos 7 años? Sus ojos temblaron. Me abrazó con fuerza y me presionó sobre el columpio. Su beso fue intenso, su mano firme tras mi cabeza. Y con cada vaivén del columpio, su aliento se mezclaba con el mío. Escondidos entre las espesas flores, el columpio se balanceó desde el mediodía hasta la tarde. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas, que eventualmente se desvanecieron en la quietud del atardecer. La siguiente vez que vi a Eric Brown fue cuando acompañé a Leon Wilson a la recepción de su padre. Entre muchos empresarios exitosos, Eric estaba con algunos amigos. Apenas Leon y yo entramos, hombro con hombro, lo vi enseguida. Había bajado mucho de peso. El hombre que antes lucía impecable, ahora parecía nadar dentro de su traje. Leon chasqueó la lengua con desaprobación, luego cubrió mis ojos con la mano y murmuró en mi oído, sigue mirándolo, y juro que hoy no sales de la cama. Solté una risita, acariciando su palma con los dedos. Entonces, adelante. Su cuerpo se puso tenso, y un rubor se extendió desde su rostro hasta la punta de las orejas. Agarrándome de la muñeca, me arrastró hacia las escaleras. Por suerte, a mitad de camino, su padre mandó a alguien a buscarlo y logré escaparme por poco. Apenas suspiré de alivio, escuché pasos acercándose por detrás. Charlie. Me giré, y como lo sospechaba, era Eric Brown. Señor Brown, ¿en qué puedo ayudarle? Me miró con una expresión llena de arrepentimiento, y finalmente dijo, ¿de verdad tenemos que estar tan distantes? Respondí con frialdad, lo siento, acabo de conseguir novio nuevo. Es más joven y algo inseguro, así que tengo que considerar sus sentimientos. Se tensó. ¿Tan rápido se pusieron juntos? Pensé que ya lo habrías notado en la exposición de arte. Al principio, fue él quien se cansó. Fue él quien dejó de amarme. Entonces, ¿por qué regresar ahora, con ese aire de corazón roto? Fruncí el ceño, sintiéndome un poco mareado. Sus ojos brillaban con lágrimas, y su barbilla temblaba ligeramente. ¿De verdad no hay ninguna oportunidad para nosotros? Justo cuando iba a responder, un brazo me rodeó fuertemente por la cintura. Leon Wilson, como un leoncito posesivo, me atrajo hacia sí, lanzándole una mirada asesina a Eric. Hace tiempo que ya no la hay. Desde el día que heriste a Charlie, ustedes dos terminaron. Ahora él está conmigo, y tú solo eres un patético que no merece ser amado. León me tomó de la mano y me llevó directo al baño. Me empujó dentro de un cubículo y pegó un cartel de fuera de servicio en la puerta. León frunció el ceño, su voz seca y fría. Mi novio está todo molesto otra vez. Pero, te veías tan genial allá afuera. Sus ojos se iluminaron involuntariamente, aunque giró la cabeza fingiendo indiferencia. No se dio cuenta de que sus orejas rojas lo delataban. León, novio, lo llamé de nuevo, y él seguía con la cabeza vuelta, aún rojo. Esposo. Apenas salió esa palabra de mi boca, me presionó contra la pared del cubículo. Sus manos se deslizaron bajo mi camisa, recorriendo mi cintura. Sus labios rozaron mi oído, y su aliento cálido me hizo estremecer mientras murmuraba mi nombre una y otra vez, en un tono profundo y devoto. La puerta del cubículo vibraba sordamente en el silencio del baño. No fue hasta casi terminar la recepción que Leon Wilson, completamente satisfecho y con marcas de mordidas en la mano, me envolvió con su brazo y me llevó a casa, mientras yo apenas podía mantenerme en pie. Días después, estaba pintando en el estudio. Era una mañana soleada, pero por la tarde empezó un aguacero. Miré por la ventana, preocupado de que León se empapara en su moto al venir a buscarme. Pero al bajar la mirada, vi a Eric Brown, empapado hasta los huesos, con un ramo en la mano, mirándome fijo. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí bajo la lluvia, totalmente mojado, con el rostro pálido, observándome. Cuando me vio, una chispa de alegría cruzó su mirada. Abrí la ventana del segundo piso, dejando que el viento frío y las gotas me alcanzaran, y lo miré desde arriba.
con mi tipo de rosas favoritas en la mano. Apoyado en el marco de la ventana, le dije, Eric Brown, tú mismo elegiste este camino. Y ahora vienes con esta actuación trágica. ¿No te parece patético? Su rostro se volvió aún más pálido. Se tambaleó, como si no pudiera sostenerse. Y entonces, justo frente a mí, cayó de rodillas. Su voz era ronca, con lágrimas y lluvia mezclándose en su rostro. Sé que me equivoqué. Por favor, Charlie, no me dejes. Te lo ruego. Las rosas rojas cayeron de sus manos, dispersándose por el suelo, deshaciéndose entre los charcos. Lloraba sin poder controlarse, de rodillas, como aquel Eric Brown que alguna vez conocí. Pero aún así, negué con la cabeza. Tú me conoces bien. Sabías que, si me engañabas, yo jamás te perdonaría. Y aún así, lo hiciste. Eric Brown, no te necesito. Empecé a cerrar la ventana, pero él se levantó de golpe y gritó. ¿Y cómo sabes que Leon Wilson no será el próximo yo? Me quedé inmóvil. Al notar que había tocado un punto débil, siguió hablando, ¿de verdad crees en él? Leon Wilson es aún más joven que yo. ¿Estás tan seguro de que siempre te amará? No seas ingenuo, Charlie. Todos los hombres se cansan al final. Un día, él será igual que yo. Nadie está libre. Suspiré, volví a abrir la ventana y lo miré con calma. Incluso si algún día se convierte en otro tú, no me arrepentiré de haberlo elegido, así como no me arrepiento de haberte conocido a ti. Cerré la ventana. Me di la vuelta. Y no miré atrás. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, dejando a Eric Brown ahí, de pie, con la mirada vacía. ¿Por qué no dijiste nada? Leon Wilson estaba de pie, en silencio, en la puerta del estudio. Me acerqué y extendí la mano para tocar la suya. Estaba cálida, seca, intacta ante la lluvia. ¿No viniste en moto? Sin decir nada, me rodeó con los brazos. Su voz era firme, aunque tenía un dejo de terquedad infantil. Yo no seré como él. Nunca. A él le dieron todo servido. Jamás entenderá cuánto esperé estos 7 años. Charlie, no quiero hacerte promesas fáciles. Así que, ¿me darías el tiempo para demostrártelo? Solté una risita suave, despeinando su cabello rojo con los dedos. Pensé que ya eras mi novio oficial desde hace rato. Sus ojos se iluminaron. Sí. Cuando llegamos al estacionamiento, me sorprendió ver un elegante auto deportivo en lugar de su amada moto. ¿Y esto? Abrió la puerta del auto, cubriéndome la cabeza con la mano al ayudarme a entrar, con un tono de orgullo en la voz. No me importa mojarme yo, pero jamás dejaría que el amor de mi vida se moje bajo la lluvia. Y además, una moto puede ser peligrosa. Ahora que por fin te tengo que cuidar mi vida. Sentí que el corazón se me sumergía en agua caliente, hirviendo de felicidad. León, ¿cómo pudiste gustar de mí durante 7 años? Sus ojos brillaron. Tal vez, porque esa primera persona de la que me enamoré era simplemente, deslumbrante. Con solo una mirada, la guardé por años. Me acerqué, tirando de su cuello. Se inclinó obediente hacia mí. Leon Wilson. Sí. Le susurré, quiero besarte. Se quedó quieto por un segundo, luego sonrió, con una curva pícara en los labios. Será un placer.